Hola y bienvenidos a otro vídeo del canal de Estadística para la Investigación Educativa. En este vídeo trataremos la estadística no paramétrica y en especial las pruebas de Wilcoxon y de Mann-Whitney con JASP. Bueno, primero, antes de comenzar y de meternos ya en la explicación de qué es cada uno de estos tests y cómo podemos utilizarlos para realizar nuestras investigaciones, vamos a hacer un breve recordatorio sobre qué es la estadística no paramétrica. Bueno, la estadística, tenemos la estadística inferencial, la paramétrica y no paramétrica, que ya se comentó en otros vídeos. En el caso de la no paramétrica, ¿vale? Lo que podemos mencionar aquí, y es a modo de recordatorio, es que se utiliza cuando los datos no tienen una distribución normal, ¿vale? Hay homocetasticidad, es decir, las varianzas son desiguales. Si bien la estadística no paramétrica no quiere decir que se tengan que cumplir todos estos criterios, sino simplemente con que uno se cumpla ya podríamos o deberíamos, en cierto modo, utilizar la estadística no paramétrica. Luego también en el uso de escalas ordinales, como hemos dicho, encuestas, cuestionarios y cuando el tamaño de la muestra es menor a 30 participantes. Esto es un breve recordatorio para que recordemos cuándo se debe utilizar la estadística no paramétrica. Lo que vamos a ver en este vídeo, como he mencionado antes, es los equivalentes no paramétricos de las pruebas T de Student correspondientes a muestras aparejadas y muestras independientes. Lo que pasa es que tenemos que adoptar un enfoque algo más diferente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a continuación a explicarlo. Bien, entonces, dentro de la estadística no paramétrica tenemos diversos tests que en muchas ocasiones son similares, por no decir equivalentes a los paramétricos. ¿Cuáles son estos tests? Bueno, aquí tenemos un listado, hay unos cuantos más, ¿vale? Pero en este caso, en los que nos vamos a centrar aquí, como he dicho anteriormente, son, en un primer lugar, la prueba de Wilcoxon, ¿vale? Que es la que correspondería al T-Student de muestras aparejadas, y la prueba de Mann-Whitney, ¿vale? Que es la que se utilizaría para muestras independientes. El resto las veremos en otros vídeos para poder concentrarnos más y explicarlas con más detalle, pero nos vamos a centrar en estas dos hoy, ¿vale? Y que creo desde mi punto de vista que son muy útiles. Bien, vamos a comenzar con la prueba de Wilcoxon. ¿Cuándo la utilizamos? Y esto es algo que tenemos que entender de forma, pues, muy clara, especialmente porque en la investigación, en el caso de estas pruebas que son bastante más básicas, como la de Wilcoxon o la de Mann-Whitney, correspondientes con la de T-Student de muestra aparejada y muestra independiente, a la hora de redactar nuestras preguntas de investigación todo es muy simple, porque son meras comparaciones, ¿vale? Pero lo tenemos que tener en cuenta desde un primer momento a la hora de redactar nuestras preguntas de investigación. Entonces, ¿cuándo utilizamos esta prueba? Para comparar datos en dos momentos diferentes de un mismo grupo. Es decir, es una prueba para comprobar que las medias que se ha obtenido de un mismo grupo en dos momentos diferentes son diferentes de verdad. ¿Vale? Entonces, un ejemplo aquí, observar si hay diferencias significativas. Imaginaos que tenemos un estudio en el que queremos ver si hay diferencias significativas en un grupo al proporcionarle un tipo de feedback específico en una redacción antes y después. ¿Vale? Pues aquí tenemos un ejemplo del diseño. Pre-test, damos feedback y luego tenemos un post-test. ¿Vale? Tendríamos aquí los datos del pre-test y los del post-test. Estos son los datos que nos interesan de este mismo grupo. ¿Para qué? Para, con la prueba estadística de Wilcoxon, poder comprobar si realmente son diferentes. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, como podemos observar, los apartados de JASP, ¿vale? Entonces, para poder marcar, tenemos que seguir lo mismo que lo que seguimos con la estadística paramétrica, pero en este caso tenemos que marcar el Wilcoxon Sign Rank, o pondrá prueba de signos de Wilcoxon, ¿vale? Tenemos que marcarla porque si no, nos lo va a hacer como si fuera paramétrico. Y tener en cuenta que si no se cumplen esos requisitos que hemos mencionado antes, distribución normal, etcétera, la prueba no podría ser válida y a lo mejor caeríamos en un error de tipo 1 o tipo 2, ¿vale? Eso es muy importante. Luego aquí tenemos las variables, ¿vale? Los pares de variables. Aquí esta sería el pretest y esta el posttest. En este caso no estamos cogiendo datos del mismo ejemplo que hemos proporcionado antes, pero estamos comparando datos de dos variables que son idénticas, pero que se pregunta por algo diferente, pero el objetivo es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos observando datos intragrupales, es decir, de un mismo grupo. Luego,
en JASP, aquí debajo donde pone estadísticas adicionales, es muy importante que marquemos el tamaño del efecto para ver la potencia y la magnitud de esas diferencias. Luego podemos marcar también los descriptivos para que nos muestre las medias, la mediana, etc. Sobre todo esto es muy útil si vemos que las diferencias son significativas y que el tamaño del efecto pues moderado o alto, nos da la muestra y podemos decir, bueno, mira, es que hay una variación entre las medias, o quizá la desviación estándar de uno de los grupos es mayor, o uno de los pre-test y el post-test es muy diferente. Luego tenemos también gráficos descriptivos, ¿vale? Que ahora los mostraré, y gráficos de barras, ¿vale? Tenemos más opciones, pero yo aquí os señalo las más básicas, o las más, digamos, sí, las más básicas para que de cara a vuestra investigación, pues bueno, os pueda ser más útil. Bien, aquí tenemos el resultado, este sería el output que da JASP. Bueno, como podemos observar aquí, ¿vale? Vemos que tenemos la medida 1 y la medida 2, ¿vale? Suelo escribir a mano en inglés con la siguiente frecuencia. Suelo escribir en entornos digitales en inglés con la siguiente frecuencia, ¿vale? Entonces, es la misma pregunta, nada más que aquí preguntamos por a mano y aquí por entornos digitales. Vamos a analizar esta tabla. Nos da el estadístico de Wilcoxon, que es, como vemos aquí. Luego nos da el valor de P, ¿vale? Y la correlación biserial, ¿vale? Que esto sería como el tamaño del efecto. En vez de la D de Cohen, pues nos da esta, pero vamos, la interpretación es la misma. Luego aquí tenemos ¿os acordáis lo que decíamos anteriormente de que los datos tengan una distribución normal o no? Pues en este caso, como podemos observar, se ha hecho un Shapiro-Wilk, el test que mencionamos en uno de los vídeos anteriores, y vemos que el valor de P es significativo. Eso quiere decir que hay una desviación de los datos de la distribución normal, es decir, los datos no siguen una distribución normal, por tanto hemos hecho bien en llevar a cabo la prueba de Wilcoxon. Luego, aquí tenemos los descriptivos para comparar las medias entre uno y otro y ver cómo se diferencia. Si os fijáis, el tamaño de la muestra ha sido 78. Bueno, es lo que he dicho antes, claro, yo puedo utilizar el estadístico no paramétrico, aunque tenga 100 participantes, pero si la distribución no es normal, entonces es preferible que use la estadística no paramétrica, ¿vale? Para evitar errores de cierto tipo. Y bueno, y aquí tenemos un gráfico descriptivo, ¿vale? Como vemos, aquí la primera variable, describir a mano, y aquí en entornos digitales, ¿vale? Esto es un ejemplo para que lo veáis. Bueno, vamos a continuar. ¿Y cómo informamos de esto en un paper científico? Bueno, esto sería el resultado que hemos obtenido antes. El valor del Wilcoxon, luego el estadístico Z, el valor de P y el tamaño del efecto. Bien, ¿qué tenemos que mostrar aquí? Esto sería lo que es la estructura en sí, ¿vale? Entonces, fijaros, dice, en un estudio que examinó la frecuencia, tal, dice, los resultados indicaron que existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de escritura entre los dos métodos, y aquí ponemos la descripción. Luego ya, si queremos más adelante, también podemos describir, pues por ejemplo, y es recomendable la magnitud del efecto, ¿vale? Correlación de rangos biserial. Fue moderada, ¿vale? Aquí es moderada, pero como el valor de P, la comparación ha sido significativa, pues tiene sentido, ¿vale? Bueno, este sería en el caso de la prueba de Wilcoxon. Por eso os digo que prestéis bastante atención al output de JASP. Bien, ahora vamos a continuar con la prueba de Mann-Whitney. Y como hemos hecho antes, vamos a mostrar cuándo tenemos que utilizarla. Bien, comparar las puntuaciones de dos grupos independientes para ver sus diferencias. Cuando hablamos de dos grupos independientes, lo vamos a ver aquí abajo. Dice, estudio con un grupo control y un grupo experimental. Queremos ver las diferencias significativas tras una intervención. Entonces, fijaos aquí en este estudio, en este pequeño diseño de la investigación que os presento. Tenemos un grupo experimental y un grupo control. Pre-test y post-test. En uno le estoy dando Project-Based Learning, es decir, aprendizaje basado en proyectos, y al otro, al grupo control, le estoy dando la enseñanza tradicional habitual, ¿vale? La enseñanza tradicional habitual. Entonces, en este caso, en la prueba de Mann-Whitney, el objetivo será comparar que los datos del post-test, entre los dos, sean significativos. Eso es lo que nos va a decir si, en definitiva, el uso de una intervención, de una metodología, tiene una influencia con respecto al otro, ¿vale? Esto, como sabemos, como he dicho anteriormente, es algo hipotético, ¿vale? Para
que se nos sea más fácil comprender cuándo tenemos que utilizar la prueba de Mann-Whitney. Bien, vamos a continuar ahora con cómo utilizarlo en JASP. Bien, en JASP es muy importante que seleccionemos Independent Samples T-Test, ¿vale? Y aquí vemos el tipo de test, Mann-Whitney, ¿vale? Tenemos que seleccionarlo sí o sí. Y luego aquí también es muy importante, ¿por qué? Tenemos que tener en cuenta que la prueba de Mann-Whitney implica que hay dos grupos diferentes. Y eso es muy importante, eso significa que hay dos grupos diferentes. Bueno, pues en este caso vamos a tomar como que tenemos un grupo, ¿vale? El grupo es el grupo 1 y el grupo 2, ¿vale? Y aquí hemos añadido una de las variables, que escribo a mano en inglés con la frecuencia, con la siguiente frecuencia, del 1 al 5, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y ahora, esta es una distinción que yo os voy a mostrar para que la tengáis en cuenta. Veis que aquí pone Welch y luego Mann-Whitney. Bueno, Mann-Whitney se utiliza cuando no queremos asumir que hay la homogeneidad de las variancias ni una distribución normal. Es decir, esos dos requisitos no se cumplen. Las variancias son desiguales y la distribución no es normal. Ahora bien, si tenemos unos datos en los que, por ejemplo, la distribución de los datos es normal, pero no hay homogeneidad en las varianzas, ¿vale? Y esto ya sabéis que hay algunos test para hacerlo, entonces podemos seleccionar Welch Test, ¿vale? Esto es va a caballo entre prueba no paramétrica y paramétrica, ¿vale? Por eso que he creído conveniente indicároslo aquí, ¿vale? Bueno, también tenéis que marcar el tamaño del efecto, ¿vale? Elegí el que más os convenga. Ya dedicaremos un vídeo a explicar los tamaños del efecto, pero la D de Cohen es el más común y Hedges G, ¿vale? La G de Hedges también se suele utilizar, pero sobre todo cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño, es menor a lo mejor a 30, 20 o incluso 10, ¿vale? Y luego ya sabéis que tenemos los descriptivos y los gráficos de descriptivos. Bien, a continuación, esto sería el output, ¿vale? Lo que JASP nos mostraría. Entonces, tenemos el estadístico de Mann-Whitney, que sería ese, el valor de la P, que como vemos es significativo, y el tamaño del efecto. Luego también tenemos los descriptivos, que nos muestran la media, la desviación estándar, el error estándar y el coeficiente de variación. A nosotros nos interesa sobre todo estos dos, ¿vale? Bien, teniendo esto, que como podemos observar es muy sencillo de entender, ¿cómo tenemos que interpretar el output? Bien, el output lo interpretamos de la siguiente forma, ¿vale? Este sería lo que se generaría, ¿vale? Tenemos el estadístico U, que sería la W que aparece ahí, y el valor de P. Bien, entonces, fijaos, describimos primero todo y dice: la prueba reveló una diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones de frecuencia de escritura a mano entre los grupos, ¿veis? Y luego el tamaño del efecto, calculado mediante la correlación, fue moderado, como podemos ver aquí. Podemos incluirlo dentro de esta estructura, por supuesto, pero no hay una regla fija, ¿vale? Aquí la descripción es muy amplia y sería tal y como se utilizaría, por ejemplo, como se describiría en un artículo científico. Por eso yo siempre recomiendo que nos ciñamos a las recomendaciones que se hace tanto en APA como dentro de nuestro campo de estudio. En el campo de las segundas lenguas, por ejemplo, es muy común que se haga referencia a todo esto y es refleja buenas prácticas, ¿vale? Buenas prácticas. Bien, pues hasta aquí llegamos al fin de este vídeo, que como ha sido muy cortito, pero espero que haya sido bastante didáctico. Recordad, suscribíos y si tenéis alguna cuestión, por supuesto podéis dejar un comentario en este vídeo. Muchas gracias de nuevo.